Hola amigos, bienvenidos a este su espacio Encuentros Cercanos, como todos los jueves 19:30 por FM Mantra. Desde Capilla del Monte, Córdoba, Argentina y para todo el mundo les damos la bienvenida y muchísimas gracias a FM Mantra por darnos este espacio para poder difundir esta temática que tanto nos gusta, que tiene que ver con el contacto extraterrestre, con estas experiencias tan particulares que nos van a relacionar con seres alienígenas. A través de los distintos programas que hemos tratado, hemos visto que la temática OVNI tiene diferentes abordajes. Uno de ellos es, como bien nos cuenta Claudia, el contacto con el ser humano, ¿no? Ese contacto que así se da en el presente, en el cual tenemos registros, en el pasado inmediato y también en el pasado muy, muy lejano, en el paleocontacto. Desde allí lo abordamos en nuestra academia AIPA, Academia Internacional de Paleocontacto. Y el tema de hoy es un tema que atrae mucha atención, un tema que para algunos tiene respuesta desde el lado extraterrestre, para otros queda en la duda que solamente es un mito, una leyenda. Bueno, vamos a tratar este tema con una mirada ufológica, por decirlo así, ¿no es cierto?, con la mente muy abierta y bueno, buscando en diferentes textos religiosos, sagrados, apócrifos también, estas revelaciones. Existieron los gigantes, están allí las leyendas, los mitos, las tradiciones, pero también los hallazgos arqueológicos que de alguna manera van a dar sustento a ese mito y a esa tradición oral, por decirlo así. A la cual es cierto que tenemos que decir que se resiste la ciencia oficial, ¿no? Porque obviamente habría que reescribir la historia. Es decir, no solo somos nosotros esta civilización, este desarrollo, esta evolución del ser humano que ha existido sobre la Tierra. Hay registros, a pesar de que no se los toma como valederos, de que hemos inclusive convivido con otro tipo con otra especie, con otros entes vivientes que dejaron su impronta, por ejemplo, en las construcciones megalíticas. Así es, Fernando. Y bueno, vamos a adentrarnos primero en textos antiguos, ¿no es cierto?, que forman parte del Antiguo Testamento, ¿no es cierto?, de la Biblia, donde ya nos encontramos, por ejemplo, en el capítulo 6 del Génesis, habla de los ángeles caídos, estos seres espirituales, entre comillas, que se rebelan ante Dios, que quieren tener más poder que Él y Dios los destierra y los lanza en un castigo divino hacia este planeta, y ellos aquí, desterrados en la tierra, se enamoran de las hijas de los hombres, de las mujeres, y de esa unión sexual surgen los Nefilim, así los nombra la Biblia, ¿no?, que eran seres de gran tamaño, seres gigantes. Hablamos, por eso decía antes, de seres espirituales, entre comillas, porque cuando son desterrados a la tierra, actúan como humanos Claro, y que pueden convivir, inclusive relacionarse con las mujeres al punto de tener hijos, ¿no? así es, tal es el caso de, por ejemplo, ahí está esta oposición en cómo se los define, si como seres vivientes biológicos o como espíritus, porque en el Génesis 18, por ejemplo, se habla de que comen y beben. Entonces ahí evidentemente tienen una forma de manifestarse física, ¿no? Que es lo que planteaba Claudia. Y ahí está la hibridación. Claro que sí, y ahí está la conexión que nosotros hacemos con lo extraterrestre. Para nosotros, al hablar de ángeles, hablamos de seres venidos de otros mundos, de otros planetas, de otras estrellas, como exploradores o desterrados, si quieren ustedes, en este mundo, nuestro planeta, donde van a adaptarse, van a convivir con el humano y van a desplegar su propia agenda. En el Antiguo Testamento tenemos mucha evidencia de esto. Sí, y para comenzar, el término nefil o nefilim es el plural de nefil, que significa poderoso, rechazados, temerarios. Y también, por otro lado, en el arameo se lo conocía como nefila a la constelación de Orión. Y aquí es donde nosotros nos tomamos como un elemento donde apoyarnos para la hipótesis extraterrestre. Los otros días hablábamos de Mauro Biglino, para quienes nos siguen jueves a jueves, y lo traíamos, lo presentábamos como un gran escritor, investigador, traductor del antiguo hebreo, ¿no es cierto? Él trabaja con lenguas antiguas, haciendo la traducción literal. Recuerdan ustedes que les contábamos
que durante años fue traductor para el Vaticano de las Biblias que se han publicado, hasta que él empieza de alguna manera a hacer las traducciones tan literales que parece que incomoda. Entonces, bueno, ya no trabajaba más para el Vaticano y empieza a hacer un trabajo independiente. Bueno, Biglino encuentra también en estos textos antiguos un término, los anaquitas o los anakim, que nos suena muy parecido a los Anunnaki, ¿sí? Y él los describe como seres de gran altura y de un gran cuello, de un cuello largo. Y de allí que ya en el Antiguo Testamento encuentra este término también, además de Nefilim y otros términos, que van a hacer alusión a una raza de seres gigantescos, de gran, gran altura. Bueno, aquí hacemos un paréntesis y tenemos que decir que Steven Spielberg siempre nos da un guiño a través de sus películas, La Guerra de las Galaxias, y justamente Lord Vader, ese ser poderoso como los Nefilim, tiene por nombre Anakin. Claro, No es casual, no es siempre casual. el cine, ¿no es cierto?, nos va tirando pistas de alguna Tal manera cual. en películas que uno puede considerar de ciencia ficción y demás, pero sabemos que el cine también es una fuente de información para quienes seguimos estas temáticas, porque detrás del cine hay un grupo, una serie de estudiosos y de gente que desde bambalinas de alguna manera va informando dentro de Matrix acerca de todas estas cuestiones, ¿no? Por eso las películas de ciencia ficción son preferidas para el mundo ufológico, porque sabemos que no es totalmente ciencia ficción. Vos, Claudia, hablaste hace un ratito de los textos considerados como verdaderos, textos del Antiguo Testamento, del Nuevo Testamento, pero también hay otros textos que nosotros los tenemos en cuenta para el análisis del desarrollo de las religiones y sobre todo la espiritualidad. Y no nos tenemos que olvidar que en el año 1947, en las cuevas del Qumran, se encontraron los rollos del Mar Muerto. Y en la traducción de uno de esos tantos rollos que encontraron, se habla del libro de los gigantes. Y quiero leerles textuales lo que dice ese texto. Habla de Magwai, que era hijo de uno de los ángeles caídos, Barakel. Él cabalgaba en el aire como fuertes vientos y volaba con sus manos como las aguas. Y dejó atrás el mundo desolado. Y Enoc lo vio, está hablando de Enoc, un personaje bíblico, y lo saludó. Y Magwai le dijo, aquí y allá, los gigantes esperan tus palabras y esperan ver todos los monstruos de la tierra. Es interesante este texto porque nos está nombrando a los gigantes y sobre todo porque hace mención de que ellos tenían conciencia, según si hacemos el paralelismo con el Antiguo Testamento, de que estaban cometiendo ciertas aberraciones en la tierra y tenían miedo de la ira de Dios. Por eso este gigante, Magwai, le habla a Enoch y le pide que le dé, que hable por ellos por clemencia, ¿no? Porque sabía que iba a venir un Armagedón para ellos. Claro que sí, hay muchos textos donde podemos encontrar, ¿no es cierto?, la interacción de estos gigantes con los humanos. Yo estaba recordando también en el Éxodo, seguimos en el Antiguo Testamento, esa gran travesía por el desierto del pueblo elegido por Yahvé, donde Moisés manda a un grupo de exploradores, digamos, que iban con él para ver esas tierras de más adelante, si había o no enemigos, y vuelven muy asustados, diciendo que habían encontrado seres de gran altura, gigantes, que no iban a poder contra ellos, porque eran tan altos que se sentían como saltamontes a su lado, y que estos gigantes los veían así, ¿no? Así es, esto es tal cual, en Números 13:33. Ellos iban transitando por el desierto, estaban en pleno éxodo, como decía Clavia, y se encontraron con los gigantes, los hijos de Anac. Entonces vamos viendo cómo en estos textos considerados sagrados y valederos para ciertas religiones está el relato de la existencia. Es decir, por un lado estaban los hombres comunes, egipcios, hebreos, israelitas, y por otro lado había otra especie mucho más grande que ellos. Claudia, vos me estabas contando en off acerca de la historia de David y Goliat.
Claro que sí, ahí está más que claro el tema de la estatura, ¿no? Goliat era de gran altura y más de 5 metros, dicen algunos textos, y él estaba sometiendo de alguna manera, junto con los filisteos, a los israelitas. En medio de esas contiendas, el resto del pueblo que no pertenecía al ejército del rey Saúl eran pastores, ¿no es cierto? Gente de paz, podríamos decir. Dentro de este grupo de pastores estaba David, quien luego va a convertirse en el rey David, ¿no? Pero era un niño, era un adolescente de escasa estatura, un niño delgado, ¿no es cierto?, que se dedicaba a trabajos de campo. Todos querían derrotar a Goliat, que era un gigante despiadado, ¿no? Pero ningún guerrero podía hacerlo, ni siquiera con espadas y armaduras y escudos podían derrotarlo. De hecho, él, en algún momento David se anima y dice, yo sí lo voy a derrotar. Lo va a ver al rey, a Saúl, y le dice, yo me animo contra el gigante Goliat. El rey le da un poco de risa a esta situación, le dice, ¿cómo vas a poder? Bueno, de última yo te voy a prestar mi armadura, te presto mi escudo, mi espada. Pero bueno, como era tan pequeño, le quedaba todo grande, ¿no? Al final va a la contienda contra Goliat sin ninguno de estos elementos, pero tenía algo que la Biblia lo destaca, que era una gran fe. Esa fe que tenía en su Dios lo hacía invencible de alguna manera. Él sabía, estaba convencido de que lo iba a derrotar. Y en medio de esa contienda toma su onda y empieza a arrojarle piedras. Una va directamente a su ojo, porque para algunos Goliat era un cíclope de un solo ojo, como quiera que sea, lo derriba y así lo vence. Un gigante de gran tamaño, algunos hablan hasta 5 metros de estatura, derrotado por un adolescente pastor. Bueno, pero las interpretaciones religiosas nos dicen que era un milagro divino, que realmente la fe que tenía David hizo que pudiera enfrentarlo y vencerlo, ¿no? Lo que a nosotros nos importa, más allá de las interpretaciones de esto que aconteció, historia, ¿no? Claro, es el tema de que había un gigante y eran varios y que sometían, en este caso, a los israelitas, ¿no? Y como hay otros textos dentro del Antiguo Testamento que nos hacen mención a los gigantes, como es el caso del rey Og. Claro, el rey Og, que decían que tenía una cama de hierro enorme de más de 4 metros de largo y más de 2 metros de ancho, es decir, ya nos da una idea de las dimensiones, ¿no? De la altura que tenía este rey, y no era el único, ¿no? Hay muchos textos, muchos relatos bíblicos que dan cuenta de que junto con el humano convivían los gigantes. Hablamos de textos valederos para las religiones abrahámicas, los textos apócrifos, como los rollos del Mar Muerto del Qumran, pero también hay textos de otras culturas previas justamente a este tronco abrahámico de religiones, ¿no? Que es el caso de los babilónicos sumerios. Sí, claro que sí, podemos recordar estos textos antiguos que son anteriores a, por ejemplo, la Biblia, ¿no? Sabemos que van a ir tomando algunos relatos en el Antiguo Testamento de textos, por ejemplo, sumerios, ¿no? Y si hablamos digo esto de los sumerios por el tema del mito, por ejemplo, del diluvio, ¿sí? Lo vamos a encontrar claro. En el Antiguo Testamento con Noé, ¿no es cierto? Pero lo vamos a encontrar en textos anteriores, como la Atrahasis, ¿sí? Donde también, que es sumerio, se habla de un gran diluvio. Bueno, en este contexto de los sumerios también aparecen seres de gran estatura, gigantes, ¿no? El caso de Gilgamesh, que lo conocemos por la epopeya o el poema de Gilgamesh, y de Enkidu, que eran dos gigantes. Primero aparece en el relato Gilgamesh, que parece que tenía un padre humano y una madre diosa. Araru parece que era la diosa, o hay otra diosa también. Bueno, ahí allí ya empieza a ver otra vez el tema de la hibridación, ¿no? Claro, los dioses o las diosas en este caso que se enamoran de los hombres. Miren acá la historia al revés, ¿no? Araru enamorada de un humano, surge Gilgamesh de gran altura, ¿sí? Algunos textos dicen de 5,60 metros de estatura, que era un rey que gobernaba
pero a veces producía terror en su pueblo, ¿no? Y en ese contexto él va a ir buscando sojuzgar y avanzar también en territorio, va buscando la inmortalidad. Bueno, el poema es bastante extenso, pero en medio de todo este entramado de Gilgamesh aparece Enkidu, que es enviado también por los dioses, por Anu, ¿no es cierto?, el dios regente, como para aplacarlo, sosegarlo y vencerlo. Pero luego de una contienda entre estos dos gigantes, Gilgamesh y Enkidu, no logra ninguno vencer al otro y terminan siendo amigos, dice el texto, como grandes amigos y van en busca de la inmortalidad, ¿no? Allí hay otro factor también porque ellos sabían que los dioses, ellos eran como híbridos, no semidioses podríamos decir, Claro. pero sabían que los dioses, sus padres o sus creadores, eran inmortales y en algún momento ellos buscan la inmortalidad. Bueno, y sigue el texto y todo el relato, todas las peripecias que pasa Gilgamesh para encontrar una planta sagrada que lo haga inmortal, cosa que nunca ocurre porque, bueno, le roban la planta. Bueno, un montón de vicisitudes que ustedes pueden encontrarlas en este poema de Gilgamesh. Pero lo que voy es que hay estos textos antiguos, ¿no es cierto?, fuera de la Biblia, donde también encontramos gigantes. Ahora, podemos hacer esta pregunta. ¿Verdaderamente hubo condiciones en la Tierra para que ellos desarrollaran su existencia? ¿Vivieron los gigantes en la Tierra? Y acá he encontrado dos conceptos que podrían ayudarnos a validar esta idea. Uno de ellos es que antiguamente, en la época del paleocontacto, el Pleistoceno, la cantidad de oxígeno que había en la atmósfera terrestre era de un porcentaje mucho mayor al actual. En el actual se considera que es aproximadamente el 21%. Y en aquel entonces un 35%, lo que permitiría el desarrollo de estructuras biológicas mucho más grandes, como es el caso de, por ejemplo, libélulas encontradas de 70 centímetros de largo. Si eso lo trasladamos a los seres humanos, posiblemente hayan existido estos gigantes. Y por otro lado, encontramos en el libro de Robert Charroux, nuestros antepasados extraterrestres, lo que nos propone el investigador y escritor Denis Saurat. Él nos comenta que aproximadamente hace unos 300.000 años, por mitos y leyendas, la Luna estaba mucho más cerca de la Tierra, a unos 20.000 kilómetros. Actualmente está a 384.400 kilómetros. El hecho que semejante planeta, cuerpo, esté muy cerca de la Tierra, imprimía una gravedad muy, muy grande. Entonces, para poder vivir en ese contexto, era necesario un físico que resistiera esa fuerza de gravedad. Por ende, habría la posibilidad de que se hayan desarrollado este tipo de vida, una especie de humanoides de gran altura para poder soportar la presión que ejercía la Luna tan cerca de la Tierra. Esas serían una de las dos, serían los dos motivos por los cuales podrían haber existido estos gigantes en la antigüedad. Y bueno, si vamos a los registros que comentaba Claudia en distintos lugares del mundo, bueno, tenemos, como decimos aquí en la Argentina, para hacer un gran relato, ¿no? Por ejemplo, no nos podemos olvidar de ese conjunto de restos momificados, de gigantes momificados que se encontraron en 1911 en la caverna de Lovelock en Nevada, en Estados Unidos, que eran pelirrojos, un dato muy especial. Y después también encontramos, por ejemplo, hallazgos en Rusia, en la cueva de Tibeca, esqueletos de 2,80 a 3 metros de altura, con 6 dedos en sus manos, que ese es otro relato que se da también en las culturas mesoamericanas, los gigantes con 6 dedos en sus Sí, esa es una de extremidades. las características que siempre se menciona en los relatos y que hay hallazgos arqueológicos en los monolitos, en las esculturas, donde estos seres de gran porte y de gran altura se los representa con 6 dedos en manos y 6 dedos en pies, ¿no? Haciendo un total de 24 dedos. Una característica especial que los iba a distinguir y bueno, los humanos Sí. se asombraban de verlos de semejante altura y con 6 dedos, ¿no? Por ejemplo, otro de los casos son
en el año 1956 en Garayán, en Filipinas, un esqueleto de 5,18 metros de largo, o los gigantes de Java con una antigüedad de 500.000 años. Lo mismo sucede en China meridional. Gigantes con extremidades con 6 dedos, y ya hablamos de Mesoamérica y hablamos de América. Nosotros hemos tratado en AIPA, por ejemplo, los gigantes de Loja. Claro, hay muchos relatos en América Latina, en toda América, en todo el mundo, pero bueno, recordamos especialmente en Ecuador, en la zona de Loja, donde han habido hallazgos en años anteriores, en la década del 60, de restos de gigantes, ¿no? De huesos de gigantes. Nombramos al padre Vaca, que los tenía allí en su iglesia, en su sacristía, en la localidad de Changaiminas. Por ahí cerquita de Changaiminas se han encontrado estos restos fósiles, ¿no es cierto?, que él los exhibía en la iglesia, los sacaba en procesión. Hablamos de la década de finales del 50, 60, hasta que, bueno, desde el Vaticano le prohíben que los exhiba, porque él decía, aquí está la prueba de que existieron los gigantes, que existieron los nefilim de la Biblia, ¿no? Pero bueno, esto traía mucha controversia. Al final esos huesos, después de un montón de peripecias, terminaron en Suiza, ¿no? En Europa, porque fueron vendidos y demás. Hay relatos de estos también, de estas cuevas, ¿no? Con todos los misterios donde están, restos de gigantes, cuevas de los Tallos, que hablaremos en su momento, Monte Busegui también en Rumania, que trae muchos misterios acerca de los gigantes. Tal cual. Es decir, Claudia, que hoy en la actualidad, si vamos a Suiza, en Mystery Park, que es una propiedad del señor Eric Fondani, que es un gran difusor del paleocontacto, vamos a encontrar esos restos de gigantes. Así es, así es. Uno de De los más pocos de, lugares donde se los puede ver. de más de 7 metros de altura, ¿no? Está recreada, ¿no es cierto?, con los restos de los huesos que le vendió el padre Vaca, y bueno, lo han reconstituido con resina y allí lo podemos ver. Muy bien, hemos llegado al final de este programa, hemos dado unas pinceladas acerca de este tema tan interesante que son los nefilín, esa hibridación entre extraterrestres y humanos en la antigüedad. Así que seguiremos investigando, seguiremos profundizando en este tema en próximas entregas, y nos veremos el próximo jueves. Buscadores de la verdad, libres pensadores, nos volveremos a encontrar.